Bienvenidos a esta edición del caso, hoy para hablar de Hugo Javier González, el ex gobernador del Departamento Central, condenado a 10 años de cárcel por hechos de corrupción durante su gestión al frente de la institución departamental. Vamos a empezar con el desarrollo de nuestro caso de hoy porque son 6 en total los condenados, pero encabezados por el ex gobernador de Central, justamente Hugo Javier González Alegre, quien fue hallado culpable en este juicio oral y público como autor de los hechos punibles de lesión de confianza grave y uso de documentos no auténticos. El Ministerio Público había pedido una condena de 8 años de prisión para el número 2. El Tribunal de Sentencia tuvo en cuenta que la expectativa de pena iba hasta los 15 años de cárcel, teniendo en cuenta los hechos probados en este juicio oral y público. Y es por eso que, pese a un pedido de pena menor por parte del Ministerio Público, el tribunal termina dictando esta sentencia. 10 años de cárcel por estos dos hechos: lesión de confianza grave y uso de documentos no auténticos. Mismos hechos por lo que termina siendo condenado Miguel Ángel Robles Ibarra, el exdirector de gabinete de la Gobernación de Central, pero no en carácter de coautor, sino en carácter de instigador. En el caso de Miguel Ángel Robles Ibarra, también los fiscales Néstor Coronel, Francisco Cabrera y Rodrigo Espínola habían solicitado la pena de 8 años de prisión, y allí también el Tribunal de Sentencia tuvo en cuenta que la expectativa de pena iba hasta los 15 años de cárcel como instigador, y es por eso que terminaron dictando esta sentencia. Además, fueron condenados, y vamos a nuestra siguiente gráfica, estas 4 personas: Javier Marcelo Rojas, Lourdes Lescano de Cud, Luis Eduardo Allende Araujo y Modesta Valiente Escobar. Ellos son sentenciados a 2 años de cárcel, pero con suspensión de la ejecución de la pena. Báez y Cepeda, en caso que quede firme esta sentencia, ellos no van a ir a prisión, no van a ir a la cárcel, pero van a tener que cumplir medidas en compensación a esa no ejecución de la pena. Y se va a establecer los años que van a cumplir esas medidas una vez que se dicte la sentencia íntegra por parte de este tribunal especializado en delitos económicos. Pero ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué termina siendo condenado Hugo Javier González junto a estas 5 personas? ¿Y por qué se habla de hechos de corrupción en la Gobernación de Central? Atención a este monto: 5.105.600.000 guaraníes. ¿De dónde provino este dinero? Fondos de emergencia que fueron transferidos por el gobierno central a la gobernación del Departamento Central entre noviembre del año 2020 y julio del año 2021. ¿Solamente la gobernación de Central recibió esto? No, los 17 departamentos de nuestro país recibieron el desembolso por parte del gobierno central. ¿En qué concepto? Estábamos en plena pandemia, el gobierno central le dice a las gobernaciones, gobierno central que estaba a cargo del presidente Mario Abdo Benítez, le dice a las gobernaciones: Rome eta PM Coplata, que en ese momento representaba $1 millón. ¿Para qué? Para que reactiven la economía en sus departamentos. Porque en situación de pandemia se habían perdido muchos puestos de trabajo, muchas personas quedaron sin sus pequeñas o medianas empresas, había gente que estaba recorriendo los hospitales buscando justamente una cama en terapia, buscando balones de oxígeno, y es por eso que la economía se tenía que mover. Transfieren esta suma de dinero a las gobernaciones para que con proyectos, con obras, con distintas ejecuciones, puedan utilizar este dinero y muevan el dinero en cada departamento. Así recibe la gobernación a cargo de Hugo Javier González este dinero. Ahora, ¿qué pasó con ese dinero y por qué la totalidad de lo que la gobernación de Central recibió en concepto de transferencia como fondos de emergencia? Y eso es lo que se probó en el juicio para este tribunal de sentencia.
Se montó, decía el Ministerio Público ya en su imputación y luego en su acusación, un esquema delictivo en Central. ¿Cómo? Hugo Javier González, entonces gobernador, dictó 2 resoluciones a favor de una fundación llamada Centro Integral de Apoyo Profesional, CIAP. Y tenía esta organización no gubernamental que utilizar estos fondos para 2 proyectos. El primero de ellos para construcción y mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central, y para este proyecto, que iba a ser utilizado nuevamente en distintos subproyectos, CIAP recibió 3.063.360.000 guaraníes, una buena cantidad de plata. Pero además, al propio Centro Integral de Apoyo Profesional se le aprobó otro proyecto, pavimentación asfáltica y empedrado, que hacía falta en varios distritos del Departamento Central y que al ejecutarse estas obras se iba a dar trabajo a mucha gente. Entonces, para esta segunda parte del proyecto se le transfiere a CIAP 2.042.240.000 guaraníes, que totalizan ese monto que veíamos en la placa anterior, 5.105.600.000 guaraníes. Este es el dinero, esta es la suma que recibió CIAP para poder ejecutar esos proyectos. Hasta aquí todo espectacular. La gobernación de Central recibe la plata por parte del gobierno central, adjudica las obras a CIAP con 2 proyectos, CIAP recibe la plata y debían empezar los trabajos. Pero ¿qué pasó? Y eso es lo que se probó en este juicio oral y público con distintas testimoniales, distintos documentales y otros medios probatorios que el Ministerio Público produjo a lo largo del juzgamiento. Y específicamente se probó que las 14 obras que el gobierno departamental de Hugo Javier González supuestamente financió con los fondos de emergencia, en realidad fueron obras construidas mucho antes de los desembolsos. Decíamos, entre 2020 y 2021. Lo que se probó es que en realidad esas obras ya estaban. Entonces, ese pipuruta la plata recibía, pues, para realizar estas obras, siendo que estas obras ya estaban. Y eso se hizo con geolocalización. Se mostró que al momento de recibir la plata del gobierno, la gobernación de Central, esa obra ya estaba allí. Es decir, va esa pion de pagata por 2 cuadras de asfaltado con ese dinero, si nosotros acá vemos que eso ya estaba asfaltado, que ese empedrado ya estaba ahí. Eso es lo que para el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Karina Cáceres e integrado por Ana Rodríguez Rosón y Yolanda Morel, ellos dieron como probados en este juicio oral y público. ¿Qué ocurrió además de esta? Y por este hecho, esto que subrayamos en el primer punto es que el caso inició con la carátula de obra fantasma. Por eso que se conoció en un primer momento como obra fantasma. En el punto número 2, las autoridades de la institución departamental del gobierno central, de la gobernación de Central, intentaron justificar el uso del dinero presentando facturas clonadas y falsificadas. Es por eso que además de facturas de obras fantasmas, también este caso tuvo el rótulo de facturas clonadas a lo largo de este proceso. Ellos tenían que justificar qué ocurrió con el dinero. Es la pillapopada con esta ponchada de plata, $1 millón. Entonces empezaron a presentar facturas falsas y facturas clonadas para decir, en esto se gastó, esta empresa recibió la plata. Seguimos con el desarrollo del caso de hoy. En el juicio oral, el Ministerio Público, y atención con esto, el Ministerio Público logró probar que los funcionarios de la gobernación de Central utilizaron un correo electrónico falso desde la gobernación para gestionar las operaciones fraudulentas. ¿Y cómo se probó eso? La primera rendición que se presenta ante la Contraloría General de la República se presentó con este correo que fue falsificado. Y los propios funcionarios de la gobernación de Central se encargaron de presentar esa rendición de cuentas, cuando que en realidad la ONG CIAP
tenía que haber presentado esa rendición de cuentas de lo que hizo con la plata que la gobernación de Central le transfirió. Eso se probó en el juicio. Además, se probó que con la publicación de estos documentos falsificados y clonados en el portal web de la Contraloría General de la República, esto permitió detectar las irregularidades, incluidas las facturas clonadas y otros documentos falsificados. Es decir, en la página de la Contraloría General de la República señalaba rendición de cuentas de la Gobernación de Central de uso de los fondos de emergencia. Vamos a entrar un poco a ver qué aparece la empresa X de Carlos Ortega, que recibió 150 millones para 20 o una cuadra de empedrado. Pero espera un poco, primero que yo no recibí esa plata. Llega Carlos Ortega hasta la fiscalía y dice, yo no recibí esa plata. Y segundo, mi empresa ni siquiera se dedica a hacer empedrado. Entonces allí empezaron las denuncias y los propios concejales de Central, encabezados por el hoy diputado Adrián Billy Baesquen, presentaron estas denuncias. Cuando se empezó a oler todo esto y cuando los propios funcionarios de la gobernación de Central dijeron, de la chora, ya pillá, presentaron una segunda rendición de cuentas, tratando de rectificar lo que habían dicho inicialmente. Pero para el Tribunal de Sentencia esto ni siquiera fue una rectificación, porque para rectificar algo tenés que corregir algunos detalles nomás de lo que ya habías planteado. Y para el Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, esa segunda presentación fue una nueva rendición de cuentas, que además se hizo con documentos maquillados. Eso lo dijo la propia presidenta de este Tribunal de Sentencia. Es decir, hicieron de todo para tratar de justificar que supuestamente utilizaron no más de 5.105 millones en la ejecución de obras en el departamento. Seguimos con el desarrollo del caso de hoy. Otra irregularidad, el cobro mediante cheques. ¿Qué es lo que señaló el Tribunal de Sentencia al momento de dar a conocer justamente su fallo? Que la Gobernación de Central realizó el desembolso de estos dos montos de dinero grande que vimos a favor de la Fundación CIAP a través de cheques expedidos a nombre de esta ONG. Y la Tribunal de Sentencia dijo esto: esta transacción económica debió realizarse vía transferencia desde la cuenta de la Gobernación de Central directamente a la cuenta de la Fundación CIAP. La presidenta del Tribunal de Sentencia resaltó que ¿por qué hicieron este procedimiento? Porque con ello se evitó la trazabilidad del dinero que desembolsó la institución departamental. Por eso es que a través de un cheque sale esta plata de la Gobernación de Central y se cobra esto con el cheque en vez de una transferencia directa hacia. ¿Qué dice además o qué resaltó además la presidenta del tribunal? Vamos a nuestra siguiente gráfica, señor director. El cerebro del esquema delictivo. ¿Quién organizó todo esto? ¿Quién hizo el acuerdo con CIAP? ¿Qué es lo que prometió? ¿Quién fue el que retiró los cheques? El que después recibió la plata. La organización, la Fundación CIAP, representada por Tadeo Álvarez, y la propia Tribunal de Sentencia resaltó que el señor Miguel Ángel Robles Ibarra, entonces director de gabinete de la Gobernación de Central, fue quien ideó todo este esquema. ¿Para qué? Para finalmente él quedarse con la plata. Porque al dictar este fallo, la presidenta de este tribunal, la jueza Karina Cáceres, dijo, en este juicio quedó probado que finalmente la plata fue a parar a manos del señor Miguel Ángel Robles. Eso es lo que resaltó este tribunal, que el monto que la Gobernación de Central desembolsó para la ejecución de 14 obras que ya existían además en el departamento, cobrados por la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional, fue a parar en su totalidad en manos del entonces director de gabinete del Departamento Central. Seguimos con nuestra siguiente gráfica, señor director. Hay que tener en cuenta que además de esta condena, y un punto importante, al dar a conocer esta sentencia, el tribunal dice, además de la condena, resolvemos revocar las medidas alternativas a la prisión para Hugo Javier González Alegre, para el señor Miguel Ángel Robles Ibarra, y ordenamos el inmediato traslado de ambos a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para que cumplan esta sentencia que estamos dictando
o para que cumplan en realidad prisión preventiva mientras esta sentencia queda firme, porque ellos estaban con arresto domiciliario. Entonces se revocó esta medida cautelar y ambos ingresaron a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú este lunes 6 de enero. Lindo regalo de Reyes tuvieron. El preso número 1955 se convirtió el número 2, Hugo Javier, ese lunes 6 de enero con esta condena que tiene ya en la espalda. ¿Y por qué hay que resaltar que esta es una primera causa? Porque el exgobernador de Central afronta otro proceso por el desvío de 18.384 millones que se habrían dado entre marzo del año 2019 a diciembre del año 2020 y que también esta causa ya fue elevada a juicio. Es decir, el número 2, Hugo Javier, va a tener que sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados y afrontar otro juicio. Esto lo resolvió en septiembre del año pasado el juez de garantías especializado en delitos económicos Rodrigo Estigarribia. Y lo que dice la acusación del fiscal Silvio Corbetta en esta causa, acusación que fue ratificada en la audiencia preliminar por el fiscal Leonardo Guerrero, es que de 24.424 millones que recibió la gobernación de Central entre 2019 y 2020, solamente se utilizaron poco más de 6.000 millones para el objeto de esos fondos. Es decir, acá se investiga prácticamente más del triple del dinero desviado entre 2019 y 2020. Y lo que dice el Ministerio Público, que este dinero salió de la gobernación a través de 51 resoluciones firmados por el propio Hugo Javier González Alegre. Y este proceso inició con 40 imputados. Muchos de ellos tuvieron salidas procesales y más de 10 van a juicio oral y público con Hugo Javier González Alegre. El caso que analizamos hoy en esta edición, la primera del año, agradeciendo su preferencia y su atención, les invito a que continúen en las pantallas de ABC TV.